Vamos con Rosana, la vida de Vanessa Vallecillo, sobre el esperpento, la humillación nacional, la bofetada a los ciudadanos, escupirnos a la cara de los separatistas gracias a su agente comercial, Pedro Sánchez. Es decir, el primer acto de la dictadura de Sánchez lo vamos a ver hoy en el Congreso de los Diputados, donde de manera ilegal, sin reforma alguna del reglamento, pues cómo hace las cosas un dictador. Un dictador dice tanto monta, ¡fua!, se carga el nudo. La ley es un nudo para los tiranos. Para el débil, para el ciudadano común, la ley es su protección. O sea, la ley es la salvaguarda del débil, siempre que la ley esté por encima del poder político. La ley es lo último que le queda al pobre. Dice, esto es mío y no me lo puedes quitar porque es mío. Y como la ley protege la propiedad, llega el dictador y dice, pues me da la gana quitártelo, expropiese. Es el comunismo. Lo que vamos a ver hoy, con la humillación al español, a los españoles y a todos los que hablamos español en el mundo, 600 millones, es el acto de chulería de un dictador y de una colección de gentuza que no reconoce ni su verdadera realidad. En general, el dictador, el totalitario, que se cree Dios, pues no conoce sus límites. Aparte de ser un imbécil y un canalla, normalmente. ¿Qué es lo que tenemos? Mi única pregunta, que los que no sé, yo desde luego me iría. Así, a mí se me pone a hablar rufián en catalán y me pone un pinganillo, cuando él no le van a ver un pinganillo porque él habla español. Les escoria, separatista. Cuando llegó dijo que venía para un año. Bueno, no lo echamos de Madrid, pero vamos, de ninguna manera. No hay manera. Dice Santa Coloma, se pegó un castañazo, pensaba volver, de ninguna manera. No sé si es concejal para colgar dos cosas. Y yo me pregunto y hago, pero en los pasillos, o sea, hoy en el Pleno no debería haber ningún diputado que represente la soberanía nacional. Los que representan la destrucción nacional que se queden. Pero ¿les van a poner pinganillo a los niños en los colegios de Barcelona? A los que les obligan a tener clases en catalán, en gallego y en euskera, ¿les van a poner pinganillo a los niños o no? ¿O solo van a estar para los señores diputados? Porque lo que van a hacer es la inmersión, pero con pinganillo. A los niños no les ponen pinganillo, pero ni en la primera enseñanza, ni en la segunda, ni en ninguna. La tasa de fracaso escolar es más del doble en los niños cuya lengua materna es el español, que es la mayoritaria en Cataluña, que aquellos cuya lengua materna es el catalán. Cosa lógica. Si tú en casa oyes un idioma habitualmente, lo dominas mejor que si no lo oyes nunca. Pues para prever el fracaso escolar, ¿qué creen ustedes? ¿Que les importa que fracasen escolarmente y por lo tanto laboralmente los que hablan español? A todo lo contrario, lo promueven. ¿Por qué? Porque son una raza superior. Si ya lo dijo Junqueras, tenemos más en común, en nuestro ADN, más en común con los franceses que con los españoles y los portugueses, añadió. Cuando tú ves a Junqueras y ves a Alain Delon, dices, pues es verdad. Claro que duda cabe. Vamos, absolutamente en común todo. Esta gentuza racista, xenófoba, cretina, maligna, asesina o colaboradora del crimen, porque todo esto es el plan de la ETA. La gente dice, no, es que está negociando con el separatismo catalán. Vamos a ver, la que ha dirigido siempre el proyecto separatista ha sido la ETA, que es el único grupo terrorista que no aceptó la democracia. Bueno, la mitad la aceptó, se incorporó a la democracia. Había dos ramas de la ETA M militar o M, ya saben, de la deyección más eso, y luego ETA PM, político-militar. La ETA político-militar se incorporó y además no solamente condenó el terrorismo, el suyo, sino que además lo combatió, el suyo y el ajeno. Por lo tanto, fue un acuerdo lógico. ¿Eso fue una amnistía? No, señor. No hubo ninguna amnistía. Lo que hubo fue apaños mediante indultos, salir pronto de la cárcel, etcétera. Fue un acuerdo, siendo ministro de Justicia de UCD Pío Cabanillas. Lo sé porque me lo contó y porque está en los libros. Y porque salió bien, porque Vandrés y Onaindia pues se convirtieron de pistoleros, o colaboradores y abogados de pistoleros, en defensores de la libertad en el País Vasco frente a sus antiguos
con militones y luego rivales. Y después enemigos y luego asesinos. Pero lo de hoy es que nos escupen a los españoles. Los españoles tenemos una lengua común. Esa lengua común está perseguida en la administración, en la educación, en todos los ámbitos. Y a partir de hoy va a estar perseguida también en el Congreso. ¿Por qué no necesita Pinganillo, Aitor el detractor, la escoria de Cocomocho, el héroe del maletero, el jabato del maletero? Lástima que no se hubiera metido Soraya también en el maletero. O Rajoy. Dirás, más grande, no cabe. Sí, hombre, sí. Si empujas, cabe. He oído esta mañana que Feijóo le va a dar la palabra a Aznar y a Rajoy. Qué manía de actuar en cuadrilla. El candidato es Feijóo y no querríamos recordar ni el pacto del Majestic de Aznar, ni sobre todo la cobarde inhibición de Mariano Rajoy en los 2 referéndums ilegales y en la proclamación de la República. No querríamos recordarlo, pero si nos obligan lo recordaremos. Lo recordaremos. Soraya dijo que no había urnas. Dejaron escapar a Puigdemont. Lo comentaba el otro día. Y la escoria periodística que tenía Soraya, administrada por Carmen Martínez Castro, que echaba columnistas en medios que entonces controlaban, por ejemplo la ABC, si no eran siervos. Decía, enemigo que huye, puente de plata, aquí está el puente. Aquí está el puente. Es una ofensa. Durante 500 años mínimo, en realidad más, en realidad en muchos sitios 600, 700, el romance llamado castellano, porque nace en la esquina de Castilla, la parte de Burgos, La Rioja, Álava. Ahí es donde nace el castellano primitivo, que es muy peculiar, es un romance distintivo, lo explico muchas veces. Los que quieran saber más, que se lean la historia del español de la Pesa, la historia de la lengua española. Está ahí, está el mapa. O sea, el español hace así, empieza en una esquinita y hace... Por eso cuando el fablo este que va a hablar dice en la lengua de mi abuela, voy a charrar en la lengua de mi abuela. A ver, merluzo. En mi pueblo también se dice charrar, por charlar. Pero eso no es ninguna fabla aragonesa. Eso es una develación grotesca de gente que no habla bien y no sabe que se dice abuela, en vez de dicen abuela. Abuela también se decía en Castilla en el siglo XIV. Mi abuela. Pero al final quedó en abuela porque se parece más al latín. Y eso es como se escribe. Luego uno lo pronuncia como le da la gana y lo dice como quiera. Pero eso de ahí a una lengua. Y para que una lengua sea una lengua de cultura y de comunicación, tiene que tener una estructura muy amplia. Por ejemplo, en las Cortes, para hablar, la gente tiene que hablar con propiedad de cosas muy complejas. O sea, no te vas a poner a hablar en fabla de la ley de régimen local. O sea, no es que charro como mi abuela, no, tú lo que eres es tonto de baba que no quieres aprender español. El del trator, que va a hablar en euskera, o sea, el 90% de los vascos no hablan euskera. Se lo tienen que imponer a sangre y fuego y si no, no trabajan. O viene la ETA y te visita, o la ETB te insulta, o lo que sea. Y esa dictadura es la que se va a imponer hoy. Si vais a jorobar y vais a tragar aquí lo que no entendéis. Nosotros tampoco, pero jorobáis. Es una humillación a la nación española. Es una humillación a todos los que hablamos español. Pero sobre todo es una humillación a la historia. Es como querer dar marcha atrás en la historia 600 años. La koiné, la lengua usada comúnmente para entenderse los que hablaban romances distintos, todos latinos, menos el euskera, que no hablaba nadie. Hablaban los que estaban en los caseríos, allí en la montaña y eso. Había bables, o sea, hablas. Cuando hace el euskera unificado, tuvieron en cuenta 7 bables y 2 semibables. Es decir, 7 variantes de habla, más 2 que se podían considerar mitad y mitad. Es decir, que nunca es completo en una lengua el censo. Pero lo que sí es completo y absoluto es la humillación a los españoles. Tenemos una lengua común, la más hablada del mundo en Occidente, una de las más habladas después del inglés y el chino mandarín, la más hablada del mundo. Y sin embargo nos ciscamos en la única lengua en la que podrían hablar si tuvieran algo que decir estos mamarrachos.
gentuza. Póngales un pinganillo a los niños en la escuela para que haya menos fracaso escolar. O no hay dinero para ponerles pingajillo a los niños. Gentuza. Qué asco dan, qué asco dan. Pero qué asco dan. En Europa están atónitos, no mucho, porque Europa está también como en Belén con los pastores. La Úrsula, desde que un lobo le mató a su pony porque le mordió, ha entendido que los lobos matan. No me digas, Úrsula, o sea, increíble. Y ahora no entiende, dice, pero ¿cómo que quiere que haya más lenguas oficiales? 28 países que anda que no hay lenguas y lengüitas y lengüetas y lengüecillas y dialectos con ínfulas de idioma y hablas con ínfula de dialecto y tal. A esta Armengol, como es semi-analfabeta, todo le parece bien. Y para el fablo este, que dice que va a hablar aragonés, no, en aragonés se habla español, a ser posible, bien. Este debe ser de Huesca. Bueno, en Huesca el gran escritor español y aragonés es Baltasar Gracián. Baltasar Gracián, acogido en el Palacio de los Rastanosa, en Huesca, donde tenían una colección estupenda de naturalezas, de árboles, de frutos raros, de animales extraños, un museo personal. Ahora quieren cargarse los museos porque dicen que el acopio particular, eso es una cosa burguesa. Pues toda esta movida es puramente comunista. Nadie tiene que tener propiedad. Vamos a ver, si yo me da por recoger ceniceros, ¿a ti qué te importa? Pero estos reunían cosas valiosas. Por ejemplo, lentes de antiguos navegantes, para navegar mejor, etcétera. Pues en Huesca, en lugar de hablar como Gracián, que hablaba y escribía estupendamente, viene un tío a hablar, dice, como su abuela. Como tu abuela si levantas la cabeza te pegaba un leñazo con el almirez que te dejaba tibio. Payasos. Bueno, en Europa están atónitos. Por supuesto van a debatir esto como cosas ya de ese sicario que con tal de que le voten es capaz de lo que sea.